Hola, bienvenidos a esta cuarta conferencia de las 7 que integran las jornadas de conferencia septiembre-diciembre de 2020 de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Todavía estamos celebrando el 35 aniversario de la Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser la universidad humanista. La UNAG ofrece educación de alta calidad que busca favorecer la autorrealización de sus estudiantes, el desarrollo de competencias personales y profesionales en el marco de la trascendencia y el compromiso social. Entre las ventajas de estudiar en la UNAG se encuentra que es sensible a ofrecer modelos educativos viables que en un modelo semiescolarizado permitan proseguir con la formación educativa al mismo tiempo que se sigue atendiendo el trabajo y la familia, con precios accesibles, asistencia flexible, un modelo por créditos educativos, es decir, que si por razones económicas, académicas o por disposición de tiempo y horarios no se lleva la carga completa, se permite continuar avanzando en el proceso educativo con la posibilidad de ir completando la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado de manera gradual. Te invitamos a que si no conoces a la UNAG, acércate a nosotros para darte mayor información, y si ya eres estudiante o docente de la UNAG, comparte lo que sabes de nosotros con otras personas. En esta ocasión tengo el gusto, en esta tarde tan agradable, de presentarles al doctor Miguel Batrich, quien compartirá con nosotros sus puntos de vista acerca de los temas flexibilidad y adaptación en el marco de la cuarta conferencia correspondiente al aprendizaje, que forma parte de las 7 competencias profesionales para el éxito dentro de las jornadas de conferencias septiembre-diciembre de 2020 de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Miguel Batrich Parada, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, es maestro en Educación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Filosofía de la Educación por el ITESO. Es profesor investigador del Departamento de Educación y Valores del ITESO desde hace varios años, docente de los doctorados en Alta Dirección y en Desarrollo Humano de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Ha sido participante en muchas conferencias y proyectos educativos y sociales en nuestro país. Es autor de innumerables artículos y de los libros La heterogeneidad de las políticas sociales en México, Instituciones de Derechos Sociales y Territorio, La realidad social y las violencias, tras las vetas de la investigación cualitativa y políticas educativas en México, que son algunas de sus muchas obras. Tengo mucho gusto en dejar con ustedes al doctor Miguel Batrich, quien compartirá con nosotros sus pensamientos. Buenas noches, muchas gracias por su presencia. Voy a quitar esta para facilidad de palabra. Muchas gracias a Rubén por la presentación un poco injusta, pero bueno, aquí estoy. Vamos a tratar un tema un poco complejo, que es el tema del aprendizaje. Entonces, probablemente no podamos en este rato tomar conciencia de todos los elementos que tiene esta, pues no es palabra que representa una realidad, sino esa realidad a la que alude la palabra. Entonces, pues he escogido algunos elementos que me parecieron los más interesantes para hacer una introducción al tema que permita seguir reflexionando sobre este apasionante tema del aprendizaje. En primer lugar, me gustaría poner 4 elementos de lo que para mí es el aprendizaje. En primer lugar, conocer.
Se trata de esa acción que hacemos los humanos para resolver nuestras preguntas. Cuando tenemos una pregunta, pues preguntamos, cuando no sabemos qué es, pues preguntamos cuál es el conocimiento que me puede ayudar a responder la pregunta. ¿Cuál es la información de que ya disponemos? Por ejemplo, en esta etapa de la epidemia del COVID-19, pues muchísimas personas no sabíamos de qué se trataba y pues recurrimos a información ya establecida para conocer esa situación. Pero también el segundo paso del conocer es el más importante, que es la comprensión. Tengo que desarrollar todo un proceso para comprender de qué estoy hablando, de qué se está hablando, de qué se está diciendo cuando se dice epidemia de COVID-19. Entonces, no solamente decir, hay una epidemia y tengo que corregir mis costumbres, sino se trata de un virus que tiene estas características y comprendo que los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil, sino tiene que hacerse por etapas. No es simplemente oír a una persona, la persona me puede dar información, pero la parte interna la tengo que hacer yo. El segundo elemento es ser. El aprender siempre lleva consigo un autoconocimiento. ¿Quién soy para estar preguntando sobre lo que estoy preguntando? ¿Por qué a mí me interesa? Puede ser que el maestro o el que me ayuda a informarme me pregunta, ¿y por qué te interesa a ti saber eso? Si tú qué vela tienes en ese entierro. Bueno, para aprender se necesita conocer mis intenciones que me dan el ser interesado en el autoconocimiento. Y al mismo tiempo, tengo que tener cuidado de no decir algo que no sea estrictamente personal, en el sentido de que, bueno, a mí me interesa conocer, me interesa saber, me interesa porque quiero ver cómo voy a reaccionar yo frente a esta situación. Lo mismo puede ser frente a un concepto matemático, frente a un concepto filosófico, frente a una premisa sociológica. Por ejemplo, la cultura es la madre de todas nuestras ideas. Ay, ¿qué quiere decir eso? ¿Yo soy parte de la cultura? No, tú estás dentro de la cultura. Ah, pues eso quiere decir que me tengo que cuidar porque yo soy parte de algo que no sabía que era parte. Bueno, ser. La tercera acción es hacer. Para conocer tengo que actuar, no puedo quedarme nada más en el pensar. El conocer y el ser se pueden quedar en el pensar, aunque es muy importante que se dialoguen, pero el hacer es parte del aprendizaje también. Y en el hacer voy a probar mis habilidades. Por ejemplo, más de alguno de ustedes habrá pasado por la escuela y el maestro le había dicho, pues ahora de tarea leen el libro tal, de página tal, la página tal. Y ahí hay una acción, ahí hay una habilidad de leer y no nada más pasar por encima de las letras, sino entender lo que me está diciendo esa lectura. O si yo estudié ingeniería, los profesores de ingeniería nos llevaban al laboratorio, en el laboratorio te dicen, pues aquí están los elementos, ahora lo que tienes que hacer es demostrar lo que dice la teoría mediante un conjunto de acciones que te lleven a demostrar que tal cosa más tal cosa sucede, produce esta otra, ¿no? Estas acciones son para yo tener claro que efectivamente lo que me dicen sucede y lo que me proponen se hace. Ahí hay habilidad y hay acción. Y por último, el último elemento que quiero proponer aquí es el convivir. No se puede aprender si no es con otros. Yo solito en la biblioteca, por muy bonita que sea,
o en la computadora, por muy elegante, rápida y veloz que pueda ser, y llevarme a todos los rincones del mundo en la información, no me va a hacer aprender, porque eso es, por decirlo así, una información o un conjunto de datos que yo los tengo de manera pasiva. Necesito hablar con otro para decirle, oye, fíjate que descubrí, oye, fíjate que leí, ¿tú qué piensas? ¿Tú ya leíste? ¿No? A ver, oye, léelo también conmigo, a ver si entendimos lo mismo. La interacción con otros, que solo conviviendo se puede. Si estoy peleado con otro, no puedo hacer eso, necesito convivir. Y para aprender, pues necesito a otro, y necesito a otro que conviva conmigo. Este convivir implica colaborar, y este colaborar implica respetar al otro y a los otros, no nomás a uno o a la más, sino tener claro que tengo que respetar a los otros como yo me respeto a mí mismo. Esta convivencia está al lado del aprendizaje. No puedo acabar de aprender si no lo comparo, lo confiero con otras personas que sepan o que estén interesados en lo mismo y que me ayuden a acabar de comprender, me ayuden a acabar de hacer las acciones necesarias y me ayuden a acabar de saber si yo lo estoy aprendiendo o no. Hasta que alguien me dice, sí, ya lo aprendiste, ok, ya está. Estos 4 elementos juegan juntos en el aprender. El aprendizaje, esos elementos son los elementos teóricos. Vamos a ver un poquito cómo el aprender es un proceso de adquirir, modificar o construir, ¿qué cosa? Conocimiento, habilidades, destrezas, conductas y valores. Adquirir puede ser, yo ya soy muy, dijéramos, muy estudioso, muy bien. A ver, pruébalo, con una habilidad de estudiar. Entonces ahí digo, bueno, no sé tanto. Voy a modificar mi expresión. Estoy empezando a ser un aprendiz de estudioso. Ok. Y luego construir, es decir, a partir de la realidad que yo soy, puedo empezar a decir, bueno, me falta, voy a conseguir esto acá, ya lo engarcé con esto, y voy haciendo un proceso de construcción, de adquisición, modificación y construcción de los conocimientos, de las habilidades. Si ustedes quieren manejar un coche, pues van a pasar varios pasos para que lo aprendan. Entonces, y a lo mejor el primer paso se tiene que modificar con el segundo, etcétera, ¿no? Recuerdo muy bien ayudando a una de mis hijas a que aprendiera a manejar. Una de las lecciones primeras, pues es todo el asunto de las velocidades, y ya íbamos por ahí. Y una segunda lección era el semáforo, compañera, fíjate que está en alto. Sí, ya lo vi, está en alto. Sí, papá, ya lo vi. Y brum, se lo pasó. Dije, estaba en alto. Sí, pero no me dijiste que había que detenerme, porque yo no sabía. Está en alto, pues sí, está en alto, y verifiqué, está en alto. Y qué padre, ya me fijé en el semáforo. Pero no, compañera, a mí me faltó decirle, es un semáforo, está prendido, el alto significa adelante, el alto, y el rojo significa y el verde. Total, ahí hay que modificar y construir habilidades y destrezas para poder, dijéramos, conducirse. Otro elemento que me ayuda a esto es decirles, miren, en primaria centro de la primaria es adquirir las destrezas culturales básicas: leer, escribir, hablar, relacionarse con los demás, cruzar la calle, entender la ciudad, entender la geografía de mi país, entender un poco de la historia, entender las destrezas culturales que la cultura me va a dar para decir, vives en esta cultura, con esta historia, con estos lugares, con este espacio, con esta habla, etc. Entonces, en la primaria se aprende a adquirir, modificar y construir las destrezas culturales básicas. El segundo elemento del aprender es el cómo aprendo, del proceso de adquirir, modificar y construir. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Lo hago con estudio, lo hago con experimentación y lo hago con apoyo experto.
tengo que estudiar. Voy a leer, voy a ver cómo están sucediendo las cosas, veo un video para enterarme, luego experimento, es decir, meto mi experiencia. El señor del video dice que si ustedes hacen estas actividades van a poder leer más rápido, 200 palabras por minuto. Entonces, voy a experimentar a ver si es cierto. O cuando hacen una especie de experimento con agua o con, mira, si lo pones a hervir, pues sale, el agua se convierte, voy a ponerla yo, porque ya la vi, pero necesito experimentar. La experiencia es vital para poder aprender. Y también el apoyo experto. Puse el agua, entonces ya se tiró todo, y hizo un tiradero. Compañero, es que mira, necesitas un mechero, necesitas un soporte, y entonces sí, préndele y va a hervir, y no metas la mano porque te vas a quemar. El experto, el maestro, me ayuda. Esas dos cosas son muy importantes. Pero también es producir un significado personal. ¿Qué entendí al final de todo eso? Elaborar un significado propio, mío, no el que me comenta. ¿Mediante qué? Mediante el proceso de aprendizaje que estábamos viendo hace un ratito y mediante la interacción con otros. Específicamente la interacción socioeducativa. Voy a preguntarle al maestro. Y ahí es donde empieza el tema de la flexibilidad. Tengo que tener flexibilidad para no decir mis cosas como yo las pienso, sino preguntar. Oye, yo pienso así, pero quiero preguntarte. Oye, yo sé que tú sabes, a lo mejor ahorita no puedes, pero mira, dame un tiempito porque quiero hablar contigo para. Entonces, flexibilidad. Y adaptarme también a mi cultura y a lo que voy aprendiendo y a los significados que voy elaborando. Los constitutivos de ese proceso de aprendizaje son también 4. Curiosidad. Si no hay curiosidad, no nos metemos a aprender. La gente metida a estudiar a fuerzas, tuve compañeros en la universidad que estaban ahí porque su papá los mandó, oye, y claro, era una lata terrible. ¿Por qué? Porque no estudiaban, porque no sabían, porque no querían. Entonces, curiosidad. Quiero mirar, quiero tocar, quiero ver, quiero escarbarle, quiero experimentar, quiero curiosear. Eso, por ejemplo, los niños son muy claros, ¿no? Usted les pone una pintura de la más complicada que quiera y el niño luego dice, ¿y aquí qué hay? Y si yo le pregunto, identifica por favor, o dime por favor qué estás viendo, ¿cuántas personas ves? ¿Cuántos árboles ves? ¿Cuántas mesas ves? En fin, lo que esté ahí en la pintura. Estoy mirando, pero estoy también enfocando y estoy también relacionando y estoy también, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué quiere decir? Es que eso quiere decir que este es pintor, etcétera. Estoy curioseando. Preguntar. No se llega a ningún lado si no se pregunta. Necesito, para llegar a Roma tengo que preguntar. ¿Qué es lo que sé primero yo? ¿Cómo se hace lo que yo quiero hacer? ¿Lo puedo hacer o me falta? Muy importante, ¿qué me emociona? Las emociones aquí en las preguntas son claves. Ya la curiosidad nos avisa de una cierta emoción, pero si no tengo emoción, no voy a poder soportar la pregunta porque es una pregunta que no me va a emocionar. ¿Y qué me ayuda a mí a hacer, pensar, trabajar? La emoción es parte importante porque ahí va a estar, dijéramos, el enganche interno con lo que quiero aprender. El saber previo también es parte de este proceso de aprendizaje y es constitutivo. Nadie aprende lo que ya sabe. Si ya lo sabe, pues ya lo aprendió. Entonces, a partir de lo que ya sé, puedo construir lo que sigue. Porque ya conozco esto, pero de esto no conozco esta parte. Entonces, el conocer me da elementos para saber qué no conozco, ¿no? Ya sé que la pandemia es quién sabe qué, y que el COVID es un virus de esto y que el otro. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se enferma una persona? ¿Cómo se cura una persona? Eso no lo sé, esto lo voy a preguntar.
El saber previo me ayuda a seguir el proceso. Y por último, la experiencia propia. Es decir, cómo he hecho yo las cosas. Para poder decir, ya sé, ya puedo, ya aprendí. Estos constitutivos del proceso hay otros, pero estos me parecen muy importantes. Curiosear, preguntar, reconocer mi saber previo y hacer mi experiencia personal para poder tener un significado propio. En este proceso hay 3 actores. En primer lugar, el profesor. ¿El profesor para qué? Para responder y conducir estrategias flexibles. Y aquí está otra vez la flexibilidad. Un profesor no flexible no me ayuda a aprender, porque nomás me ayuda a repetir lo que él dice. En cambio, un profesor flexible se interesa por mi pregunta, aunque no sea en ese momento lo más interesante que él había preparado, pero si es flexible, puedo tomar mi pregunta o mi trabajo. Estrategias flexibles de pensamiento, reflexión y prácticas que los estudiantes pueden adaptar a su modo para lograr su aprendizaje. Aquí están los 2 ingredientes de la flexibilidad y de la adaptación. Un profesor flexible para aceptar, un profesor flexible para cambiar su estrategia y un alumno que pueda, con los elementos que le da el profesor, adaptar a su modo de ser esa búsqueda que le plantea el profesor. Los estudiantes son el segundo actor, aprendices, se decía antes, ahora se dice de muchas maneras. El aprendiz lo que tiene que cultivar es una actitud mental activa, inquisitiva, estar preguntando, flexible y propositiva. ¿Cuántas veces llegamos nada más con la tarea hecha con el profesor? Ya hice la tarea, pero ¿qué propones? Si no estoy proponiendo, estoy siendo un actor muy menor. Necesito proponer, tener una actitud mental propositiva para poder aprender. Que el profesor me conecte con decir, este cuate, oiga, profesor, ¿por qué no hacemos, o por qué no se podría hacer esto de otra manera, o por qué este raciocinio no puede tener esta otra manera de entenderse? Y entonces el profesor se entusiasma porque dice, este cuate está adaptando a su ser las ideas que estábamos trabajando, y flexiblemente se cambia de lo que yo dije, de la tarea que yo dejé, a la tarea que a él le interesa, o hace una y hace la otra. El aprendiz estudiante necesita también desarrollar y adoptar nuevas formas y estrategias de pensamiento. Si solo se vuelve un repetidor, el estudiante no aprende. Estamos acostumbrados de pronto a memorizar y a repetir. A veces nuestro modelo educativo, sobre todo en la educación básica, nos induce mucho a la memoria porque nos dice, a ver, lea esto y memorícelo para poder repetirlo. Repita las fechas, repita los nombres, repita las acciones, repita las capitales, repita las tablas. No solo, eso es un elemento, pero no es el elemento clave del aprender. Necesita una estrategia de pensamiento que la pueda dialogar con el profesor para decir, ¿cómo aprendo los números? En esto, en lo flexible del estudiante está, por ejemplo, utilizar otro libro que no sea el único libro que le propone el profesor. Y para eso sí, la tecnología nos ayuda mucho porque en las distintas elementos que nos proporciona la web hay mucha información que puedo yo conectar con lo inicial. El tercer actor es la comunidad educativa. Esto a veces no se toma muy en cuenta en el proceso de aprender y de aprendizaje, porque, insisto, yo solo no puedo aprender, necesito a la comunidad que haga cosas junto conmigo o que me pida hacer cosas para la comunidad a fin de aprender. Para cuidar, recibir y aplicar los procesos en
un ambiente de adaptación, flexibilidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad y relevancia, que son 7 cosas muy importantes para poder realizarlas junto con los demás. No puedo adaptarme solo, no puedo ser flexible yo solo, no puedo ser eficaz solo, etc. Necesito la comunidad para cuidar, recibir y aplicar los procesos en un ambiente de adaptación, flexibilidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad y relevancia. No todos estos elementos entran en todo aprendizaje, pero estos son muy importantes en el proceso, porque estamos hablando de proceso. ¿Cómo se integra el proceso? Porque son muchos elementos que si los vemos sueltos a lo mejor nos complican. Mediante la interacción educativa flexible y adaptada. Si la interacción entre alumnos y profesor, entre alumnos entre sí y entre alumnos y profesor con la comunidad educativa es rígida, no va a haber oportunidad de aprender, porque no puedo preguntar, porque no puedo escaparme de lo que ya está establecido, no puedo generar mis propios significados, no puedo hacer mis propias experiencias, y entonces se requiere esa flexibilidad, y la comunidad me ayuda a ser, dijéramos, curioso, a aventarme, como decimos, a hacer las cosas, aunque no tengamos seguridad de sacarlas adelante. La interacción educativa, pues, es el integrador del proceso. La interacción educativa es todo un tema. Aquí pongo solamente algunos elementos. El elemento de una definición muy sencilla: la acción social de los sujetos que se caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca entre 2 o más sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy en interacción cuando yo hago así y el que está enfrente hace una acción correspondiente. Yo digo buenos días y él me dice buenos días, alumno. Yo le digo buenos días, profesor, él me dice buenos días, profesor. De manera que tenemos una interacción. ¿Es educativo? No, todavía no. Estamos en la interacción, en la definición de interacción. Acción social de los sujetos que se caracteriza por la correspondencia inmediata, recíproca entre 2 o más sujetos. O cuando llega usted a un lugar donde hay muchas personas, buenos días a todos, buenos días profesor, o buenos días fulano de tal, estamos en acción recíproca. Esa es la parte más sencilla, pero cuando estoy en un trabajo de estudiar, esto tiene que ser así también. Por ejemplo, es muy complicado que el profesor solo me pregunte cosas. Me tiene que escuchar y decir, ¿tú qué propones? ¿Tú qué tienes en la cabeza en este momento? A ver, ya te expliqué aquí, por ejemplo, la historia de la Revolución Mexicana en sus elementos. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué te emociona de esto? No, repíteme lo que yo digo. Pues ¿para qué? Si ya lo sabe el profesor y ya lo saben los demás. En cambio, esa no es una interacción que se corresponde, porque yo voy a repetir la acción del profesor y no mi propia acción. Para hacer interacción tiene el profesor hacer su acción y yo hacer la mía. Y el profesor tiene que hacer tal acción que a mí me provoque otra acción. Si yo digo buenos días, provoco el buenos días de la otra persona. Si el profesor me dice repite, no me provoca una acción, sino me provoca una repetición que ya no es mía, es la de él. En cambio, si me dice ¿qué te parece? ¿Te emociona? ¿Te gusta? No, profesor, fíjese que no, pues no sé qué me pasa, pero eso no me emociona. A ver, te voy a emocionar. Mira, fíjate que en la batalla de tal y tal, ¿qué tal? Ah, qué padre, que ahí los mexicanos le ganaron a los federales y los federales perdieron. Y qué órale. Estoy incitando una interacción educativa. Cuando las acciones recíprocas facilitan la curiosidad, las preguntas, la experiencia personal y la reflexión compartida. Por eso es muy importante aquí decir que la flexibilidad del profesor está en escuchar al alumno, no en pedirle una respuesta a una pregunta, sino en escucharlo. Preguntarle en términos de qué tú quieres decir, no en términos de qué dije yo
para que se repita. Esta interacción educativa no es fácil porque estamos muy acostumbrados a dirigir al estudiante, y por eso la flexibilidad del profesor es muy importante, para sentir el interés, la emoción del estudiante para poderla incluir en su trabajo. Bueno, estamos terminando con una síntesis de lo que la Universidad Antropológica de Guadalajara propone como aprendizaje y que tiene prácticamente todos los elementos que yo estuve poniendo ahora. Lo copio tal cual de una síntesis del documento, dijéramos, del modelo, para no poner aquí todo porque son varias páginas. Estamos vinculados al aprendizaje dinámico que propicia una transformación consciente de la persona. Cuando se es flexible, cuando se escucha, cuando se emociona, estoy transformándome como persona. Aprender requiere transformar las maneras habituales de percibir la información, por eso no es nada más preguntar que se repita. Para eso se necesitan estrategias cognoscitivas, ahí está el conocimiento, y está la habilidad, y está el ser, y está el convivir, y mantener una actitud mental activa, flexible, propositiva, inquisitiva, como decíamos, orientada a desarrollar nuevas formas y estrategias de pensamiento flexibles y adaptadas. Se trata de ir tras de un aprendizaje de vida a partir de la experiencia en el grupo y en la comunidad que configura un perfil del egresado de la UNAG. Esto es una síntesis, lo pueden leer ahí en la página donde están estos documentos y de ahí me inspiré para tratar de plantearles lo anterior. Pero si hay tiempo, alguna pregunta que surja, alguna cuestión. Sí, Ernesto Rico pregunta, bueno, primero dice que Bernard Russell nos propone la duda como una parte fundamental del aprendizaje. Claro. Entonces no faltaría un quinto apartado, además de los 4 que mencionaste. Sí, está en el asunto de alguna manera está en el asunto del conocer, porque ahí está la duda, en el sentido de no, ¿será cierto lo que estoy aprendiendo? ¿Será cierto lo que me están diciendo los libros? ¿Será cierto lo que me dice el profesor? ¿No estará equivocado? ¿No estará olvidándose de algo? Ahí está la duda en ese proceso de entrar a conocer. No pude poner todo porque nunca acabábamos, pero sí, estoy de acuerdo con... El doctor Max Eduardo Gómez comenta, el conocimiento se enriquece al compartirlo, la aplicación de los conocimientos es contingente y por tanto único. Y Ernesto Rico vuelve a comentar, la emoción es un estado temporal, ¿no sería la disciplina parte del aprendizaje, siendo una parte de sus habilidades natas del aprendizaje? Sí, el emocionar me parece que es, dijéramos, en el esquema ya de las neurociencias, de la neuroeducación, es muy claro cómo las personas empezamos a hacer las cosas por una emoción, después inmediatamente por un sentimiento de gusto o de interés o de búsqueda, y no desaparece la emoción porque al fin de cuentas es... lo que voy a ir haciendo me va a ir alimentando una emoción positiva, vamos a decir, ¿no? Porque me está gustando, dicen los niños, me gusta ir para acá, me gusta ir para acá, hágalo otra vez porque me gusta, ¿no? Entonces hay ahí un elemento, porque incluso cuando les gusta a los niños, quieren repetirlo, quieren experimentarlo ellos, ¿no? Por ejemplo, los magos, ¿no? Que hacen esto, ¿cómo le hizo? Pues así le dice, a ver, y claro, no le sale porque no tienen el truco, pero ahí está la emoción, ¿no? Entonces la emoción no se acaba. Claro, no se trata de solo emocionar. Con eso hay un ingrediente de que te pones de manera que te salgan las preguntas racionales, intelectuales, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Por qué sucedió así? ¿De dónde viene? ¿Quién dijo? Entonces, órale, ya pasé de la emoción y vuelvo a la emoción. Qué padre que este cuate que hace 200 años dijo cosas, pues qué, ¿no? De alguna manera ahí está el ir y venir de la emoción
o la curiosidad de un niño al escarbar o al ver o al presentarle un elemento pictórico o lo que sea. El doctor Alfredo Vivas pregunta, ¿cómo se fomenta el deseo de aprender? Un saludo al doctor Alfredo, muy amable con su pregunta. Curiosamente, creo que se fomenta con la escucha. Si yo escucho a mis estudiantes y no estoy interesado en que me oigan, en primer lugar, sino solo cuando yo los he escuchado y bueno, la observación incluso de los grados de educación básica o de los grados de universidad indica esto. Cuando el profesor empieza por decir a los estudiantes, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Ustedes qué andan buscando? ¿Ustedes qué quisieran que fuera este rato de trabajo? Ahí entonces aparece si quiero aprender o no quiero aprender. Y tengo un espacio para decir, pues quiero aprender. Vine aquí a aprender, órale. O no vine a aprender, vine aquí porque me mandaron. Compañero, pues puede usted verlo desde el patio solito y va a dar lo mismo. Entonces... La doctora Jacqueline Rayas pregunta, bueno, primero dice que es un placer escucharlo y pregunta, ¿hasta qué punto la dimensión del ser en el aprendizaje resulta ser el eje que articula todo el proceso? Sí. De alguna manera estos elementos aluden a los elementos que propuso Jacques Delors en la educación encierra un tesoro, que aunque unos dicen no encierra sino abre un tesoro, ¿no? El ser, el aprender a ser es uno de los aprendizajes más complicados que tengo, porque el exterior me llama mucho la atención. Pero de pronto cuando tengo que reflexionar sobre lo quiero, cuando la pregunta es ¿lo quieres o no lo quieres? Ya lo aprendí, ya lo entendiste, ya sabes de qué se trata, ya tienes muy claro para qué puede servir, ¿pero lo quieres? No, yo no quiero ser mecánico, ya soy muy buen mecánico, pero no quiero ser. Entonces ahí está un punto importantísimo, ¿verdad? Del ser. Si quiero ser eso, ¿qué me significa? Me identifico con eso, ¿no? Tengo la habilidad, pues órale, pero puede ser al revés, no tengo la habilidad y quiero. Muy bien. También Ernesto Rico pregunta, ¿cómo podríamos estimular a que los alumnos hicieran preguntas y tuvieran las actitudes mencionadas? Vuelvo un poco al escuchar como primer paso y enseguida a organizar su escucha, a darle, y ahí entra la flexibilidad del maestro para decir, bueno, yo iba a dar aquí la clase de tablas de multiplicar, pero los alumnos me están hablando de, hombre, voy a acomodar lo que estoy oyendo de ellos para, incluso lo puedo relacionar con lo que yo había pensado y voy planteando. Y entonces recojo su escucha y la integro, la ordeno, les digo, ahorita podemos trabajar esto tiene que esperar otra clase porque es más complicado o lo que sea, ¿no? De tal manera que el estímulo puede venir del escuchar, del ordenar, del darle valor a lo que escucha y también ponerlo a consideración de los demás. A ver, el compañero está diciendo una cosa muy importante, a ver, ¿ustedes cómo la oyen? Ponerla a discutir y a discernir entre el grupo, ¿verdad? Muy bien, pues nosotros agradecemos muchísimo la participación del doctor Miguel Vázquez. Hay un sinnúmero de participaciones agradeciendo la conferencia y agradeciéndole que nos haya compartido sus conceptos esta noche. Y bueno, nosotros quedamos encantados de haber contado con su participación. Hombre, muchas gracias por la invitación. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la Universidad Humanista.